La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ellas conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Conviene saber que la estadística no es una rama de las matemáticas. Utiliza herramientas de las matemáticas del mismo modo que lo hace la física, la ingeniería o la economía, pero eso no las hace ser parte de las matemáticas. Es cierto que tiene una relación estrecha, pero la estadística y las matemáticas son disciplinas totalmente diferentes. Es importante favorecer que todos los alumnos aprendan estadística desde las primeras edades, ya que nunca hasta ahora había sido mayor la necesidad de entender y ser capaz de usar la estadística en la vida diaria y en el trabajo. No se trata, sin embargo, de formar a matemáticos, sino de formar a personas que desde la etapa de educación infantil aprendan a usar progresivamente la probabilidad y estadística en una variedad de contextos en los que esos conocimientos son necesarios, además del escolar. Es de gran importancia enseñar estadística, ya que los niños de las primeras edades recopilan a menudo una gran riqueza de conocimientos sobre temas que les interesan, y a partir de estos intereses y actividades cotidianas es como van desarrollando su pensamiento matemático. Entre estos intereses están la recolección de datos, su representación e interpretación. Los niños de las primeras edades tienen conocimientos informales sobre estadística y probabilidad, que son el eslabón imprescindible para que posteriormente puedan aprender conocimientos más formales en el contexto de una enseñanza. La enseñanza de la estadística es ayudar a preparar a los alumnos para la vida en general. Es por ello que se ha incorporado la estadística y la probabilidad en el currículo ya desde los 3 años, caracterizándose por presentar un enfoque más experimental que permite proporcionar a los alumnos una experiencia significativa desde las primeras edades. Gracias a la enseñanza de la estadística, en un futuro las personas son capaces de interpretar datos, evaluarlos críticamente y cuando sea pertinente. También a expresar sus opiniones respecto a la información estadística y también sobre los argumentos relacionados con los datos o fenómenos que se les presenten. Al llevar a cabo la enseñanza de la estadística se utilizan ciertos conceptos estadísticos, los cuales son de mucha ayuda para que los niños logren aprender, los cuales son los siguientes. Recopilar. Se le define como aquel que reúne cosas diversas, es decir, datos cuantitativos y cualitativos. Representar. Es aquel que se encarga de representar la información, datos con códigos personales o convencionales y explica lo que significa. Organizar y registrar. Se encarga de ordenar los datos y los registra en una tabla o pictograma. Interpretar. Muestra los datos obtenidos reflejados en una tabla o pictograma. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los métodos y las estrategias que se utilizan para la enseñanza de la probabilidad y la estadística dentro del preescolar. El primero de ellos es el método Montessori. En este, el alumno es completamente activo y gestiona sus conocimientos. Esta metodología trata de respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno y lo más importante de la misma es el material que se utiliza. Algunas de las características que tiene este material es que son manipulativos, ya que los niños pueden aprender a través de sus manos. Además de que no simplemente es con sus manos, también son sensoriales porque aprenden a través de todos sus sentidos y de la experimentación. Además de que son lúdicos porque se divierten mientras van aprendiendo. Además también parte de las necesidades del niño y las satisface. Son progresivos ya que permiten realizar ejercicios gradualmente, es decir, que van de una menor dificultad a una con muchísimo mayor, y además también muchas veces se presentan elementos naturales como es el metal, la madera y el vidrio. Piaget dijo que los niños necesitan aprender a partir de la acción, y es que necesitan tocar para entender, para estimular sus procesos mentales, para comprender sus ideas abstractas. Se propone fomentar el descubrimiento a través de la experiencia manipulativa,
rica en recursos materiales que fomenta el aprendizaje significativo, aumenta la motivación del que aprende, mejora la comprensión y es mucho más atrayente que una clase teórica. En el caso que tratamos, que es el de la probabilidad y la estadística, es fundamental que el material que utilicemos facilite a los niños el explorar su entorno, el poder experimentar en diferentes situaciones, simular variedad de casos, recoger resultados de diversas formas, agruparlos en tablas, interpretar sus datos y dar predicciones fiables. Otro método es el ABN, que es abierto basado en números. Este método promueve el cálculo mental mediante la acumulación de objetos cotidianos, como podrían ser botones, pinzas de ropa, palillos o cualquier otro material. Durante el preescolar, este se puede aplicar al momento de realizar las colecciones, donde se agregan o se quitan objetos de la misma. Este se puede trabajar también en la estadística, ya que al hacer todas estas agrupaciones o colecciones, las vamos a poder comparar entre sí, graficarlas y permitir que los niños hagan un análisis de los datos que acaban de organizar en la gráfica. En cuanto a estrategias, dos de las más utilizadas son el juego y la resolución de problemas. El juego, ya que además de ser una actividad natural en los niños, se considera como una estrategia didáctica básica, ya que a través de él es posible propiciar que los niños desarrollen algunas habilidades como lo son la memoria, la atención o también desarrollar su lenguaje. Al usar el juego en las matemáticas, dejamos que los alumnos sean espontáneos y esto también lo convierte en un juego educativo, el cual se realiza con reglas dentro de un tiempo y un espacio específico. Y la resolución de problemas es porque esta favorece el desarrollo de la capacidad de razonamiento de los niños cuando se tiene la oportunidad de movilizar los recursos propios en la búsqueda de alternativas de solución. La resolución de problemas es una estrategia básica para el trabajo con las actividades de pensamiento matemático. Y en cuanto a los materiales, como mencioné anteriormente en los métodos y las estrategias, se proponen que todos estos, o la mayoría, sean materiales que los niños puedan manipular, ya que sirve como una herramienta para desarrollar el conocimiento matemático y científico. Este ha sido un campo muy investigado por autores como Montessori, Piaget, de Crowley, Freinet, entre muchos otros. Para todos ellos, la manipulación es mucho más que una manera divertida de desarrollarle los aprendizajes a los niños. La manipulación de materiales es una manera de aprender que debe hacer más eficaz este proceso de aprendizaje. Por otra parte, el uso de materiales es una manera de promover la autonomía de los alumnos, y en el caso concreto de la probabilidad y la estadística, los materiales manipulativos pueden ser un buen recurso para el análisis de datos y para la realización de experimentos aleatorios. En preescolar se espera que los niños tengan oportunidades de trabajar con preguntas que, para contestarlas, sea necesario recabar y organizar datos. Un recurso accesible que les permite analizar la información recolectada son las tablas y los pictogramas, lo que les permite empezar a reconocer que cuando hay mucha información semejante puede organizarse para su interpretación. Es importante que al principio los niños tengan la oportunidad de organizar la información con el apoyo de material concreto para después pasarla a un registro gráfico. Las situaciones de este tipo implican que los niños recopilen información a partir de una pregunta que detone la búsqueda. Por ejemplo, ¿qué sabor de gelatina prefieren los niños? ¿Cuál es el deporte favorito de los niños del grupo? A partir de entrevistas o encuestas, los niños pueden observar datos para registrarlos según consideren conveniente. Posteriormente, dicha información debe ser organizada en tablas o pictogramas para responder el planteamiento inicial y otras preguntas vinculadas. ¿Qué cuento gusta menos? ¿Caperucita Roja o Pinocho? ¿Cuántos niños de primero prefieren la gelatina de uva? Otras actividades pueden ser realizadas en equipos, en la que los niños, por ejemplo, jueguen al boliche, ensartenaros en una base y registren, como ellos decidan, los ganadores de cada ronda. Esa información puede ser organizada posteriormente en tablas, ya sea por los propios niños o con su apoyo, siempre y cuando tenga sentido organizar la información de esta manera, porque hay preguntas que se quieren responder.
Las tablas son perfectas para organizar todo tipo de información y para ver los resultados de una manera más clara. El hecho de utilizar dibujos hace que la comprensión de las tablas sea más rápida. Por eso las tablas con pictogramas nos ayudan a interpretar los datos. Para el caso de los pictogramas, pueden diseñar con el grupo una encuesta acerca de cuál de 5 animales es el preferido de la mayoría del grupo. Con la información organizada en el pictograma, podrán responder la pregunta inicial y otras vinculadas. ¿Cuál es el animal elegido por 3 compañeros? ¿Cuántos seleccionaron al león? ¿Qué animal es el que menos gusta en este grupo? En relación con el diseño de los pictogramas, es importante que quede clara la diferencia entre los espacios disponibles para el registro de frecuencias y la fila que sirve de identificador de cada animal, para evitar que los niños lo consideren en su conteo de frecuencia. Así, los alumnos pueden pensar de forma autónoma la mejor forma de organizar los elementos. Y se debe de fomentar la representación usando el propio material. Durante la elaboración de este trabajo se analizaron diversas y variadas fuentes electrónicas en donde pudimos encontrar la problemática que era de nuestro interés. En este caso, la enseñanza de probabilidad y estadística en preescolar. En este artículo se ha argumentado, en primer lugar, la importancia de trabajar de forma sistemática conocimientos de estadística y probabilidad en educación infantil. Enseñar probabilidad trata de promover que se infieran a partir de investigaciones significativas, impulsar el razonamiento estadístico, cuestionado al alumno en qué situaciones tiene sentido que sea utilizado. Nos hemos dado cuenta que es muy importante enseñar a los niños probabilidad y estadística desde preescolar para que así puedan resolver de manera autónoma problemas y también situaciones que les pueden ocurrir en su vida diaria. Con la incorporación de la estadística y la probabilidad en educación infantil, se intenta promover que los alumnos aprendan desde pequeños conocimientos que les sirva de base para la descripción e interpretación de datos. En definitiva, pudimos darnos cuenta que se trata de ofrecerles herramientas que les ayuden a responder preguntas cuyas respuestas no son inmediatamente obvias. Todo eso para que en un futuro sean personas con una educada alfabetización, estadística y probabilidad. La estadística y probabilidad se está incorporando con fuerza en los currículos de matemáticas desde los 3 años. Viendo esto, es necesario ofrecer a nuestros alumnos una educación de alta calidad que se ajuste a nuestras nuevas exigencias y por supuesto también que nosotros como docentes estemos bien preparados para esto.